Aquí en estos vamos a ver eh, compiladores, ¿verdad? No es que veamos acá intérpretes, eh, sino que vemos compiladores, por algo el nombre del curso, ¿verdad? Eh, compiladores. Entonces esto es bastante importante porque todo nuestro estudio va en torno a los compiladores. Bien, entonces teníamos dos tipos, intérprete y compilador, ¿verdad? Habíamos definido también qué es un compilador. Recordemos que el compilador es aquel programa que recibe un programa fuente, perdón, un programa fuente eh, y tiene un equivalente en un programa destino. No necesariamente, eh, no necesariamente, no necesariamente tiene que ser de alto a bajo nivel, ¿verdad? Entonces, hay que tomar esto en cuenta, ¿verdad? No es, comúnmente se le da este uso, pero no es el único uso que se tiene, ¿verdad? Bien, pero hay un apartado más en este tema de compiladores, en este tema de los procesadores del lenguaje, perdón. Tenemos una parte compilada, pero también tenemos otra parte interpretada. Y hay lenguajes que unen estas dos partes para su propio funcionamiento. Y eso nosotros lo denominamos como lenguajes híbridos. ¿Cómo así? Es decir, toman una parte compilada, pero también toman una parte interpretada. Nosotros hemos interactuado con lenguajes híbridos en toda nuestra, bueno, incluso podríamos decir en nuestra vida académica, ¿verdad? Tal vez en este punto ya han interactuado ustedes con lenguajes híbridos. Solo permítame un momento. Que venía corriendo y estoy un poco agitado. Bien, entonces, eh, este tema es bien interesante. ¿Por qué? Porque este es un diseño de arquitectura de compiladores bastante robusto, ¿verdad? A alguien se le ocurre, ¿verdad? Recordemos que este tema de todo el diseño de compiladores es porque a alguien se le ocurre, ¿verdad? Alguien no está de acuerdo con un lenguaje, viene y hace otro lenguaje solo porque no está de acuerdo con el que está en funcionamiento. Lo mismo pasó en C, cuando se hizo C. Eh, Viene esta persona que hizo C y dice, bueno, a mí no me parece que este lenguaje, o los lenguajes que están en actualidad, entonces yo voy a hacer un lenguaje. Lo mismo pasa con los lenguajes híbridos. Vienen y dicen, a mí no me parece ceder el tiempo de ejecución eh, o la ejecución como tal al sistema operativo. Yo quiero que el mismo lenguaje eh, tenga esa capacidad. Y a eso, o el que pone la primera piedra en este tema, es Java, ¿verdad? Java es precursor o es fundador, por decirlo así, de, del lenguaje híbrido. ¿Sí? Entonces, Java viene y pone el precedente en los 90, porque Java ya es noventero. No es un lenguaje, no es un lenguaje joven, Java ya es un lenguaje maduro, en el cual pues viene y dice, bueno, yo tengo el programa fuente, tengo el traductor o el compilador, este es el compilador, y tengo un programa destino. Que este programa destino es el que se representa mediante el programa intermedio. Y este programa intermedio sí va a agarrar. Si nos damos cuenta de este programa intermedio, ¿quién es? O el programa destino, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Intermedio destino. ¿Quiénes son los punto class? ¿Sí? Cuando ustedes compilan Java, genera un punto class. Este punto class es el intermedio. Agarra la entrada y muchas veces, pues, lo único que hace es que un punto YAR tiene muchos punto class, ¿verdad? Están dentro de ese empaquetador. Porque YAR simplemente es un empaquetador que contiene muchos punto class. Bueno, entonces viene
Y ahora sí agarran la entrada. ¿Qué entrada? Como les dije la clase pasada, una entrada de teclado, un mouse, no sé, un archivo de entrada, no sé cuál es la entrada que ustedes diseñan en sus programas. Y la Java Virtual Machine es el que va a ejecutar y es el único que tiene la capacidad para ejecutar la salida de Java, ¿sí? No es lo mismo como pasa con C. Ustedes compilan C y la salida lo va a ejecutar el sistema operativo. ¿Qué sistema operativo? No lo sé. A C no le interesa. Mientras que a Java, ustedes intentan ejecutar un punto .jar sin JVM, nunca se va a poder. Nunca. O sea, hagan lo que hagan, nunca se va a poder. Y la JVM para interpretar, perdón, para ejecutar, utiliza un intérprete. Intérprete. Entonces, ustedes tienen una parte compilada, pero para ejecutar tienen una parte interpretada. Entonces, es por eso que Java es un lenguaje híbrido, ¿verdad? Porque primero que nada, compila la primera parte la compila, pasa por todas las fases del compilador, la compila, que empaqueta el jar y dentro del jar están el código intermedio, que es el punto class, y eso lo pasa a la JM, que es el intérprete. Entonces nos damos cuenta que tiene dos partes, compilada e interpretada. Y así es como Java empieza su funcionamiento, ¿verdad? Perdón, ahorita. Así es como Java empieza su funcionamiento en los 90. Y esta arquitectura eh, sigue funcionando. En la actualidad sigue siendo la misma arquitectura que ya después en el año 2000, ¿qué año fue? 2000, ya no me acuerdo, tipo 2017 por ahí. Eh, en el tipo 2017, eh, Java viene e introduce el tema eh, de los módulos, ¿verdad? Pero sigue siendo la misma estructura. Por eso es que tarda en procesarse. Sí, de hecho, Java no es un lenguaje tan conocido por su rapidez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este modelo híbrido lo hace un poco más pesado, ¿verdad? Es dos cosas en un tirón, ¿verdad? Básicamente ustedes en un IDE ejecutan un programa, lo que hace es compilar y ejecutar, o sea, hacer todo este viaje, por decirlo así, que es más pesado, ¿verdad? La JVM, valga la redundancia, es una Java Virtual Machine, es una máquina virtual. Ustedes cuando estén en operativos 1 u operativos 2 van a ver y van a entender cómo funcionan las máquinas virtuales. Pero las máquinas virtuales, hay varios tipos de virtualización. Y Java no maneja la virtualización más rápida, que es la virtualización por hardware. Entonces, cuando virtualizamos por hardware, se aprovechan mejor de los recursos, pero Java no virtualiza de esa manera. Entonces, eso hace que tienda a ser un poco, no, bueno, tal vez más lento, no contando con los recursos necesarios, ¿verdad? Porque Java sí consume recursos, ¿verdad? Ustedes van a tener una aplicación en producción en Java, sí necesitan muchos recursos, ¿verdad? Así es, interpretado es que ejecuta línea por línea y va mostrando el resultado, ¿verdad? Así es la función del intérprete. Eso es interesante, ¿verdad? Porque nunca va a generar el destino, lo cual sí genera la parte compilada, ¿verdad? Entonces acá a nosotros en el tiempo de ejecución de Java no nos interesa ya tener una parte compilada, un destino. ¿Por qué? Porque yo ya lo tengo y ahora me toca ejecutarlo, ¿verdad? Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Entonces así funciona Java. Luego ya, pues Microsoft. Bueno, de hecho Microsoft nunca tenía una idea original
Eso es lo interesante de Microsoft, es un negocio o es una empresa que ha tenido tanto éxito, pero nunca ha tenido una idea original. Ustedes ven la historia de Microsoft y nunca ha tenido una idea original. En ningún momento ha tenido una idea original. Estamos hablando desde cuando temas de, por ejemplo, Office es comprado, o sea, todo el tema de Excel, de Word, eh, Microsoft lo compra. Encarta, ustedes tal vez ya ni vivieron el tema de Encarta. Encarta también lo compró. eh, Hotmail también lo compra. Todo lo ha comprado. Comprado o robado, ¿va? Porque, por ejemplo, el tema de las ventanas no es una idea original de Microsoft, ¿verdad? Entonces, eh, todo este tema nace o hace nacer a .NET. Entonces, ustedes, yo te digo, en Carta 2007, buena esa onda. Entonces, nosotros podemos aquí cambiarle el nombre, en lugar de JVM ponerle .NET y en lugar de Java ponerle C Sharp y es la misma historia. Es la misma historia, ¿verdad? eh, es la misma historia, ¿verdad? Entonces, vemos que eh, ahorita hablamos otra vez de esta historia para que, de esta diferencia entre los procesadores del lenguaje. Entonces vemos que la idea trasciende a este tipo de plataformas, ¿verdad? Y tal vez no sé si lo hicieron con un hecho pensado, sinceramente no lo sé, ¿verdad? Pero le salió muy bien. ¿Qué le salió muy bien? ¿Qué forza esto? A armar un ecosistema Java, a no salir de un ecosistema Java. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente dice, bueno, yo ya tengo la JVM, ¿para qué voy a tirarme a otro lenguaje, pues? Si ya tengo la JVM. Por ejemplo, Jenkins, el tema de integración continua y despliegue continuo, Jenkins está hecho en Java. Entonces, la gente muchas veces dice, yo ya tengo todas mis aplicaciones en Java y ya tengo la JVM, pues meto ahí Jenkins, ¿va? Y empiezan a explotar la JVM. Como eso les digo, yo no sé si lo hicieron en algún momento en los 90, si así fue la visión. Si fue así la visión, eh, qué gente tan visionaria a 30 años, viendo 30 años de diferencia. Más adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que hace ahora es que cuando nosotros adoptamos una tecnología Java, es muy difícil salir de esa tecnología. No pasa así con PHP, gracias a Dios. Pero el tema es que cuando se adopta una tecnología Java, la gente tiende a crear todo un ecosistema Java alrededor de él. Entonces hacen que sea un término de, ¿cómo se le llama? Locking. Es como siempre es un locking, es como que me caso, como que me amarro con algo, ¿verdad? Eso es lo que hace muchas veces Java. Entonces, el, sale, sale el tema de .NET. Y .NET, pues como quería volver a traer ese tema, porque pues Microsoft es negocio, Java en su momento nació como software libre, ahora ya no es software libre, ¿verdad? O semi libre, ¿verdad? Algo así es. Entonces, por ahí va ese tema, ¿verdad? Eso es interesante ver cómo incluso la aplicación de un compilador ha hecho gigantes empresas, ¿verdad? Bien, ¿por qué es necesario la JVM? Porque sin JVM nunca vas a ejecutar Java. O sea, no hay ninguno que ejecute Java sin JVM. O sea, siempre va a la JVM. Entonces, tener la JVM solo para ejecutar una aplicación es se está desperdiciando mucho recurso. Entonces, mejor empiezo a subir otra aplicación, mejor otra y así sucesivamente va creciendo y así va la lógica de la JVM. Bien, repitiendo un poco el tema del compilador y el intérprete. Bueno, el compilador es el que tiene una salida. ¿Y cómo es esa salida? Si quieres verlo así, es un archivo de salida. ¿Qué va a contener? El mismo programa,
pero en otro lenguaje. ¿Qué lenguaje? El lenguaje destino. No sé qué lenguaje es. Puede ser Assembler, puede ser un lenguaje de alto nivel, puede ser un lenguaje intermedio como lo hace Java, pero esa es la salida, ¿verdad? Ese es el proceso de compilación, ¿sí? Un intérprete. El intérprete es el que ejecuta el programa sin tener salida. Entonces, ¿cuál es la diferencia o qué casos podemos ver así? Bueno, si queremos ponemos al lenguaje C versus JavaScript. Ustedes ejecutan C y C va a tener una salida. Esa salida es código de máquina. C trabaja con código de máquina. JavaScript no ejecuta, perdón, JavaScript no genera ninguna salida. JavaScript ejecuta de una vez. Entonces Java primero compila o traduce al lenguaje máquina para que el intérprete sea más eficaz. No traduce al lenguaje máquina. No es máquina, es intermedio. Java se queda en intermedio, no baja al lenguaje máquina para que el intérprete sea más eficaz, lejos de que sea más eficaz para que ellos mismos lo ejecuten, ¿verdad? Y Java pues va con eso, ¿verdad? Es decir, yo ejecuto lo que yo hago. No va sobre eficaz, porque si vamos a hablar de alguien eficaz es C. Y C, no hay nadie arriba de C, ¿verdad? No hay nadie arriba de C a nivel de temas de performance, ¿verdad? Sí, esa es la lógica de Java, ¿verdad? Java, la JVM muchas veces lo que busca es venir y ser multiplataforma independientemente de qué sistema operativo. Pero mucho ojo, no se logra siempre, porque la arquitectura de un sistema operativo Windows es muy diferente a la arquitectura de un sistema operativo Linux, es totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos accediendo a sistemas de ficheros, ¿verdad? Por ejemplo, el sistema de archivos de Windows y el sistema de archivos de Linux, estamos accediendo a bajo nivel, no ir a traer una clase, no un archivo, no, estamos accediendo a bajo nivel, los ficheros son muy diferentes, ¿verdad? Entonces, eh, ahí, aunque tengamos la JVM, pues no va a funcionar, ¿verdad? Estos archivos class que contienen código intermedio. Es un código bien raro, ¿verdad? Que definitivamente eh, solo los de Java saben, ¿verdad? Que tiene, porque es bien raro, o sea, sinceramente no se puede interpretar o no se puede entender solo así, ¿verdad? Sí, es como un bytecode, sí. Un bytecode es como un intermedio, ¿verdad? Así es el destino de Java, ¿verdad? No es un chojo, no es código de máquina, no baja a ese nivel, ¿verdad? Es un lenguaje únicamente para la JVM, ¿verdad? Porque qué chiste sería bajar nivel si ya a bajo nivel lo puede interpretar una máquina con esa arquitectura. Entonces, eh, perdería el sentido de la JVM, ¿verdad? Entonces, es una entrada únicamente que la JVM puede leer. Esa es la entrada. Ah, bueno, la entrada de la JVM, pues esta entrada es lo que yo les decía cuando ejecución. Puede ser un archivo, un teclado, están esperando, es un juego, entonces están esperando las instrucciones del teclado. A eso se refiere con la entrada. Ya la entrada para ejecutar como tal, ¿verdad? La JVM, cuál es el fin de la JVM? Ejecutar el programa, si quieres verlo así. Es ejecutar. La entrada de la JVM son las líneas, no, la entrada de la JVM es todo lo que necesitas para ejecutar. Como te digo, puede ser un teclado, un archivo de entrada, una interacción del mouse, puede ser un micrófono, o sea, cualquier entrada para ejecutar el programa, no entrada de código, es entrada para ejecutar. Por ejemplo, en sus proyectos, que pueda cargar un archivo. Ese archivo es una entrada para un programa. En un juego, flecha para arriba es para que el carro se vaya para arriba, izquierda así y así sucesivamente. Esa interacción de teclado es la entrada para ejecutar, ¿verdad? Por ejemplo, si es un programa que va a captar la voz, esa entrada de micrófono es para ejecutar el programa, ¿verdad? Esa es la entrada que va
eh, que va acá en la JVM, es esa entrada. Sería entonces una entrada, un archivo que ejecute el programa. Sí, o sea, una entrada puede ser un archivo, puede ser lo que sea. No, ahí sí que no es como algo estándar. O sea, recordemos que aquí van sobre todo van sobre los periféricos de entrada ya de casi de la computadora, ¿verdad? No, nunca pasa máquina. Java nunca pasa máquina. Este es un buen ejemplo. No es necesario llegar a máquina. Java nunca pasa máquina. Como les digo, ¿qué chiste tendría o qué sentido tendría, mejor dicho, si Java pasa máquina? Entonces, como pasa máquina, ya lo puedo ejecutar el sistema operativo. Y eso es lo que no busca la JVM. La JVM lo que busca es, o Java como tal, ¿verdad? Ahora pues son Macrosystems, es el dueño de Java. Lo que se busca es que no se salga del entorno de la JVM, no salir de ahí. Entonces, si yo bajo al lenguaje máquina, ya me salgo de ahí. ¿Por qué? Porque el sistema operativo ya es capaz de ejecutar sin JVM, ¿verdad? Entonces, en ningún punto paso o salgo del estándar de la JVM, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener esa visión. Y así es como muchas veces ya lo están ejecutando .NET, ¿verdad? O sea, como les digo, Microsoft es bien interesante porque es un negocio que nunca ha tenido un producto eh, único, ¿verdad? Siempre va en función de las corrientes que van saliendo y pues el negocio les ha salido re bien, ¿verdad? Pero por esa vía va el funcionamiento de Java, ¿verdad? C si tiene la salida de máquina, ¿verdad? C si tiene salida de máquina. C sí trabaja con lenguaje máquina, ¿verdad? De hecho, eh, C sí tiene salida de máquina y de hecho hay una instrucción de C para, para observar cómo es ese proceso. No me acuerdo cuál es, pero sí hay una instrucción de C que transforma a assembler. E incluso hay funciones de C para transformar a assembler óptimo, que son las últimas fases del compilador que vamos a ver en este momento. ¿Alguna otra duda en este tema de lenguaje híbrido? A ver. C++, si tiene salida Mac, es con .NET. ¿Cuál es la diferencia entre C++ y C a nivel de código? No hay ninguna diferencia entre C y C++. La diferencia está a alto nivel. A bajo nivel no. C Sharp, con C Sharp pues va muy apegado a todo lo que maneja el .NET, ¿verdad? La plataforma .NET. Entonces, no he leído mucho, la verdad que sinceramente nunca he dado, siempre pongo el ejemplo de Java. Sería interesante para el otro semestre voy a tocar el tema de .NET, voy a leer un poco más de eso. No he leído cómo trabaja .NET, sí sé que es bajo la misma lógica de Java, pero debe tener alguna diferencia también. Bien, eh, entonces, ¿para qué es todo esto? Estamos hablando de los procesadores del lenguaje. Bueno, les voy a explicar un poco. Luego de que nosotros hablamos bueno, el primer tema después de esto es un poco de teoría y un poco de discusión entre ustedes. Van a ser unas clases un poco más dinámicas, en el sentido de que vamos a platicar de en qué aplicaciones o cuáles son las aplicaciones del compilador, lejos de hacer solo programas. Vamos a hablar también del mercado laboral de los compiladores, vamos a hablar de un montón de cosas de cómo vive el mundo, cuál es el mundo de los compiladores. Pero antes de hablar de eso, necesitamos saber qué es un compilador, ¿verdad? No podemos hablar de empleos de compiladores y todo el tema de compiladores como tal así en la industria sin saber qué es, ¿verdad? Entonces estamos definiendo el día de hoy qué es el compilador.
Bueno, a la larga, el compilador, como recordemos, aquí vamos a hablar de compiladores, no de intérpretes, ¿verdad? Si quieren verlo así, el intérprete está acá y el compilador es más grande, ¿verdad? Entonces aquí está el intérprete y el compilador abarca el intérprete, ¿verdad? Lo contiene, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros vamos a ver el compilador y cómo funciona el compilador. Bueno, tiene una gran estructura separada en dos mundos, lo que conocemos como frontend y el backend del compilador. ¿Cómo así frontend y backend? Pasa está es que esto tiene una parte que miramos y una parte que no miramos. Esa es la lógica de frontend y backend. Recordemos todo lo que trayéndolo al mundo de software, eh, el frontend es todo lo que nosotros podemos visualizar, ¿verdad? Es la GUI, la ventana, las ventanas, de todo este tema de que los botones y todo este, ¿verdad? Todo el diseño. Ese es el frontend. Y el backend es todas las sentencias de SQL, la lógica de, de la aplicación como tal, todo el código que nosotros, que bueno, de por sí el cliente final no va a ver, ¿verdad? Es que le doy clic y no pasa nada, o sea, está pasando algún montón de cosas atrás, ¿verdad? Eso es el backend. El frontend es simplemente el botón, ¿verdad? Lo mismo pasa con el compilador. El compilador tiene una parte que lo podemos ver, pero hay otra que no se puede ver. Y esta parte de backend es la parte en la que hace la diferencia a un ingeniero de un programador. El programador solo va a quedarse en el frontend y va a entender el frontend, posiblemente, si lo estudia. O si, o si es muy ¿verdad? Pero el backend, eso aún muy bueno puede ser el programador, pero el backend, discúlpeme, pero eso no lo va a entender. Y eso solo se entiende en una educación superior, ¿verdad? Lejos de esto, nadie va a poder entender un backend, ¿verdad? Solo uno, si tengo yo una formación de educación superior, ahí sí se entiende, ¿verdad? Bueno, trayéndolo al mundo de los compiladores, tenemos dos grandes mundos separados. El frontend del compilador es la fase de análisis y el backend del compilador es la fase de síntesis. Entonces, en cada fase de análisis en cada fase, perdón, en cada gran fase o cada gran parte, mejor dicho, del compilador tiene fases. Tiene subfases que forman como tal las partes del compilador, la fase de análisis y la fase de síntesis. Pero dentro de estas partes existen ya fases más específicas como las que hemos estudiado siempre, ¿verdad? Léxico, sintáctico, semántico y todo. Pero esos son partes, eso forman a la larga el frontend y el backend del compilador, la fase de análisis y la fase de síntesis. Bueno, entonces existe la gráfica común, la gráfica tan, la gráfica, sí, la gráfica más común, la famosa que hemos visto siempre, la gráfica de las fases del compilador, pero la vamos a volver a estudiar. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta a lo largo que se ha dado compiladores, he dado compiladores, este conocimiento no viene pulido de lenguajes, ¿verdad?
hay todavía dudas acerca de qué hace cada fase del compilador, ¿verdad? Hay dudas, entonces se tiende a confundir, ¿verdad? Entonces, como les dije, tal vez en estas partes, eh, los que han llevado cursos conmigo, ya sea lenguajes en vacaciones o compiladores ya de hecho, tal vez la van a sentir así como muy lenta esta parte, ¿verdad? Pero pues hay que volverlo a ver, ¿verdad? Es necesario, como siempre, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me lleva esto? A las fases del compilador. Voy a dejar de compartir porque necesito compartir la pantalla completa. Bueno, el compilador tiene fases, ¿verdad? Que forman las grandes partes del compilador, que son la fase de análisis y la fase de síntesis, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Por favor, voy a hacer unas preguntas. Me gustaría que en prioridad me respondan los que nunca han llevado curso conmigo. Y si alguien, pues, de igual manera ya llevó curso conmigo y quiere participar, pues también está el micrófono abierto y también la sección de preguntas abiertas, ¿verdad? Pero pues también los que no han llevado el curso, o tal vez los que llevaron conmigo y no entendieron esta parte también, ¿verdad? El punto está que quiero que pues los que nunca lo han llevado, nunca han llevado el curso de compiladores o nunca han llevado el curso conmigo, con mi persona, pues también participen, ¿verdad? Bueno, análisis léxico. ¿Alguien me puede decir, verdad? Ya sea por micrófono o por estas preguntas y respuestas, eh, ¿qué hace la fase de análisis léxico? Tal vez los caracteres válidos del lenguaje. Caracteres válidos del lenguaje. Gracias, Raúl. ¿Alguien más me puede apoyar en ese tema? Tomar carácter por carácter y convertirlo en tokens. Gracias, muchas gracias. A ver, ¿alguien más? ¿Qué hace? Porque recordemos, este tema de lenguaje, esto es tema de lenguajes. Entonces, en este nivel, en este punto, en teoría, por eso les digo, en teoría, deberíamos de saber qué hace el análisis léxico. Leer los tokens que son válidos del lenguaje. Verifica que el lenguaje sea válido. Lee y verifica los caracteres sean correctos. Analiza que todos los elementos pertenezcan al lenguaje. Que existan los caracteres en el lenguaje. Analiza el código fuente y los agrupa en secuencias significativas. Examina el lenguaje fuente, que el lenguaje sea el correcto. Cada carácter detectado genera un token de salida. Esta respuesta me gusta. Verifica que todos los caracteres pertenezcan al lenguaje que se está utilizando. Excelente, muchas gracias. No sé quién es, pero esta es la respuesta, ¿verdad? Todos tienen todos tienen la noción, pero esta es la respuesta, ¿verdad? Verifica que todos los caracteres pertenezcan al lenguaje. Toma los caracteres y se guardan como tokens para ser enviado al analizador sintáctico, correcto. Mucho ojo, aquí alguien me comentó, vamos a ver, leer los tokens. No, no se leen tokens, se leen caracteres. Lo vemos en la gráfica, que la entrada es el carácter y la salida es el token. Entonces no puedo leer tokens. ¿Por qué? Porque no los tengo, ¿verdad? Analiza que todos los caracteres sean parte de la gramática definida. En este punto no existe gramática, ¿verdad? En léxico no existe gramática. Verifica que los caracteres sean válidos, sí. Convertir la entrada del programa fuente y cambiarlo a tokens para que lo pueda leer el programa. Los programas no leen tokens. Agrupa los caracteres pertenecientes al lenguaje. Gracias. Aquí hay una palabra excelente que nadie lo ha mencionado. La agrupación. La agrupación. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de unos términos bien interesantes. Verifica que los caracteres pertenezcan al lenguaje para darlos como tokens. Sí, básicamente ese es todo este tema. Analiza la entrada carácter por carácter, los convierte en tokens y verifica
Correcto. Básicamente es verificar que la entrada pertenezca, o lo que traiga la entrada, el flujo de caracteres, pertenezca al lenguaje. ¿Y cómo lo hace? Agrupándolos. Gracias ahí a David por el aporte. Lo hace agrupándolos. ¿En qué? Aquí hablamos de caracteres y de tokens. Nadie mencionó el lexema. ¿Sí? Entonces, eh, es otro término bien importante en análisis léxico, el lexema. Entonces, ¿qué hace? Básicamente lo que hace el análisis léxico es agarra los caracteres, los agrupa en lexemas, los analiza y si ese lexema cumple, lo convierte en token. ¿Cumple en qué? En pertenecer al lenguaje en cuestión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace el análisis léxico. Básicamente, pues, viene y tiene como entrar los caracteres, analiza y si pertenecen o no pertenecen al lenguaje para al final tener como salida tokens, ¿verdad? Entonces, tenemos muchas cosas por estudiar. Pues primero, el término primero que me gusta es el carácter. Y mucho ojo, en este punto es el único momento donde el carácter va a existir en el compilador, en la entrada del análisis léxico. Luego ya nunca más va a existir el carácter. Entonces no podemos no podemos seguir hablando de caracteres en las siguientes fases de compilador porque ya no existen. Solo existen en análisis léxico y en la entrada. Pero porque no exista en otras fases no significa que no sea importante este término. Otro término importante es el token. Pero mucho ojo, el token es la salida del análisis léxico. No leo tokens en este punto. Es la salida del análisis léxico, ¿verdad? Igual vamos a platicar de eso más adelante. Tenemos una sesión ya única para hablar de análisis léxico y todos estos términos, ¿verdad? Hay otro token, hay otro lexema. Esto nadie lo dijo, solo David. Gracias, David. Como les dije, ¿verdad? A veces hay términos que no vienen pulidos del curso anterior, ¿verdad? El lexema es la agrupación de los caracteres. Y sobre todo, hay uno que nunca se mencionó aquí, y es el patrón. Entonces, vamos a estudiar estos tres conceptos claves. Para mí, estos tres son los claves del análisis léxico. No la siguiente sesión, sino que ya cuando empecemos a hablar de análisis léxico. Bueno, entonces, básicamente lo que hace es venir a agarrar flujo de caracteres, verificar que pertenezcan al lenguaje para posteriormente tener una salida como flujo de tokens, ¿verdad? Sí, en el patrón, los patrones van en las expresiones regulares, la expresión irregular, perdón, van en los patrones, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo lo hace esto? Bueno, pues definitivamente lo tiene que hacer por medio de los autómatas. Entonces, ¿cómo yo hago este reconocimiento y todo este tema de ver si pertenece a un lenguaje o no? Por medio de los autómatas. Entonces, el autómata es el que me permite a mí formar esto. Recordemos, el autómata es una máquina de estados, ¿verdad? Ahorita no estamos entrando en análisis léxico, simplemente estamos hablando a grandes rasgos. Bien. Lejos de esto, bueno, sobre esta línea, mejor dicho, vamos a estudiar 4 métodos de análisis léxico. ¿Cuáles son? Primero que nada, empezamos con el algoritmo de Thomson. ¿Sí? Segundo, seguimos con la generación de subconjuntos. Métodos que están basados
en la matemática discreta. Por eso es que el estudio de los compiladores es exacto, ¿verdad? En la generación de subconjuntos, posteriormente hablamos de, de la generación de autómatas por medio del, del método del árbol, ¿sí? La generación de un autómata por medio de un árbol de análisis sintáctico, ¿verdad? Un AST. Básicamente este es el famoso método del árbol. Y posteriormente nos tiramos a la minimización de autómatas. Entonces, estos 4 métodos vamos a ver en el análisis léxico, ¿verdad? Cada método tiene un fin diferente, pero todos apoyan al análisis léxico como tal, ¿verdad? Y muy importante, a mí me gusta mucho que estamos acá. Ya en su momento lo vamos a hablar. Pero esta es una fase muy importante que casi todas las fases del compilador van a tener. Minimización de autómatas. Ese es el último método. Entonces, la minimización de autómatas, aquí en léxico se llama así. En sintáctico tiene otro nombre. En semántico, pues bueno, en semántico es, el análisis semántico es una fase bien especial, bien especial. Esa es de tratarla con pinzas, ¿verdad? Es bien especial. Pues esa fase no la tiene. La generación de código intermedio no está dentro, sino que es una fase posterior y así sucesivamente, pero siempre hay un método. Ya vamos a hablar de eso. Esa es la característica que tienen los compiladores, ¿verdad? Entonces, estos 4 métodos vamos a estar trabajando en análisis léxico. ¿Y cómo nos vemos? Como vemos, estamos en la gran fase o la parte de análisis, ¿verdad? Bueno, miremos unos ejemplos pequeñitos. Eh, ¿Cuál es el segundo? Generación de subconjuntos. Los voy a colocar acá. Voy a colocar ahí en el en la sección de preguntas los nombres. Es que este nombre se me dificulta un poquito el primero. Entonces, el primero, todos son autómatas, todos, los 4 generan autómatas, los 4 son de subconjuntos. Todos generan autómatas, ¿verdad? Entonces, no, por eso les dije, todos apoyan el análisis léxico. Eh, Estos son los 4 métodos de análisis léxico, así son sus nombres. El algoritmo de McDonough, llamada Thompson, generación de subconjuntos, generación de un autómata por medio del árbol de análisis sintáctico, el famoso método del árbol, y minimización de autómatas, ¿verdad? Los 4 generan autómatas, de diferente tipo, pero generan, ¿verdad? Entonces, estos vamos a estudiar, ¿verdad? Este es el mundo del análisis léxico, ¿verdad? Entonces, por eso yo les decía, eh, solo permítanme un momento, voy a cerrar esta vaina porque esto no tiene que estar acá. Por eso yo les decía, a veces no entiendo el por qué en lenguajes miran gramáticas, pero sin terminan de ver el análisis léxico. Ya vamos a hablar de eficiencia, pero se los adelanto, son los últimos 2. Eh, entonces, no entiendo por qué miran ya gramáticas si de todas maneras el léxico no lo terminan de ver. O sea, no están preparados para ver gramáticas, pero tampoco terminan léxico.
Entonces, ¿en dónde quedamos, verdad? Bueno, entonces, vamos a ver este tema. Tengo esto. Para un lenguaje Java, me gusta hacer mucho este ejemplo. Para los que han estado, han visto este ejemplo miles de veces, pero me fascina. Y para un lenguaje Java, ¿esto está bien? Léxicamente está bien. Léxicamente. Sí, dice Eric. Sí. Dice alguien por acá. Sí, dice Eduardo. A mí me enseñaron Thompson y Árbol. Qué bueno. Luis dice que sí. ¿Por qué sí está bien léxicamente? ¿Por qué está léxicamente bien? Excelente. Los caracteres pertenecen al lenguaje porque todo lo que existe, todo existe en el lenguaje. Léxico sí, porque todo pertenece al lenguaje. Gracias, Freddy. Gracias, Eduardo. Gracias, Luis. Luis Antonio, porque Java se admite esos caracteres. Correcto. Porque todos los caracteres pertenecen al lenguaje Java. Correcto. Todo pertenece a Java. ¿Por qué la sintaxis de Java? Porque el conjunto del pertenece al conjunto del lenguaje, ¿verdad? No lexema. Porque todos los caracteres lexemas pertenecen al lenguaje, correcto. Más que todo pertenecen al lenguaje. Excelente. Y esta pregunta a veces tiene un poco de trampa, porque hay veces que la gente dice, es que esto está desordenado y no está bien. Pero el análisis léxico no ve orden. Entonces, ustedes pasan un escáner o el análisis léxico a esta entrada y la entrada no va a tener problemas y va a decir, todos pertenecen. ¿Por qué? Porque A pertenece, INT pertenece, que es una palabra reservada, el signo igual también, punto y coma también, el 100 también. ¿Sí? Pertenecen al léxico, al lenguaje. Pero en ningún momento estamos hablando de otro tema. ¿Verdad? Por ejemplo, este tema. Para un lenguaje Java, y recuerden, Java, esto que estoy seleccionando está bien léxicamente. Lenguaje Java, recordemos. No, 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 ¿por qué no? ¿Dónde está el por el signo del dólar. correcto por el signo de dólar? Java no reconoce este signo. Léxicamente no está bien. ¿Quién reconoce esta sentencia o esta sintaxis? ¿Quién reconoce? ¿Qué lenguaje? Creo que PHP. Correcto, PHP. Este es de PHP, ¿verdad? Entonces, léxicamente, para PHP sí va a estar bien, porque pues PHP ha hecho una de sus chucadas de venir y ponerle tipos y salió horrible, ¿va? Entonces, vamos viendo que acá el léxico, esto está bien, para Java, ¿verdad? Voy a poner acá, Java. Esto está bien, y este es un error léxico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto no lo reconoce. Pero si esto fuera para un PHP, está bien, está perfectamente bien, ¿verdad? Entonces vamos viendo que esto depende mucho del lenguaje, ¿verdad? Estábamos viendo para un lenguaje Java y esto necesitamos hablar de caracteres que sí pertenecen al lenguaje, ¿verdad? Entonces vamos viendo, esta va a ser nuestra primera parte del curso, el análisis léxico, ¿verdad? Empezamos con Thompson, subconjuntos, árbol y luego por último la minimización. En este punto, cuando nosotros ya tenemos el análisis léxico, contamos con el flujo de tokens. Y bueno, el flujo de tokens es una lista, si quieren verlo así, ¿sí?
Y la lista es una estructura de datos lineal. ¿Sí? ¿Qué es una estructura de datos lineal? Una lista. Esa es lineal, ¿verdad? Entonces, una tabla también es lineal, ¿verdad? Una tabla también puede ser lineal, entonces ustedes pueden, en el flujo de tokens puede ser una tabla o una lista, no importa. Entonces ahí tenemos nuestra estructura de datos, ¿sí? Luego vamos con el sintáctico. ¿Alguien me puede decir qué hace el análisis sintáctico? ¿Qué hace el análisis sintáctico? Verifica que el orden sea el correcto. Verifica que el orden de los tokens sean. Gracias, Luis. Revisa el orden de que deben venir los componentes léxicos. Valía el orden. Verifica el orden de los tokens. Verifica el orden de los tokens, correcto. Ve una estructura. Espera la secuencia de tokens. No recuerden, pero se revisa el orden correcto. Valida que los tokens vengan en el orden correcto, correcto. El análisis sintáctico verifica el orden, pero de los tokens. ¿Verdad? Por eso yo les decía, caracteres solo en léxico. En sintáctico ya no hay caracteres, hay tokens. ¿Sí? Entonces, y bueno, de salida tengo el famoso árbol sintáctico. Bueno, aquí bastante importante lo siguiente. Token, gramática. Hay tipos de gramática. Hay dos tipos de gramática que vamos a estar estudiando. ¿Sí? No vamos a entrar tanto en detalle por el momento ahorita, pero hay dos tipos de gramática que vamos a estar estudiando para apoyar el análisis sintáctico. Respondiendo a estos dos tipos de gramáticas, también cuento con un universo, o dos, perdón, dos corrientes, por decirlo así, dos tipos de análisis sintácticos. Con base a esos dos, porque son dos tipos de gramáticas, son dos tipos de parsers o de análisis sintáctico, por ende, tenemos en el primer lado el método del LL1 y luego tenemos en el otro tenemos el SLR, el LR1 y el LALR. ¿Sí? Son los cuatro métodos de análisis sintáctico que vamos a estar estudiando. Aquí termina el curso. ¿Sí? Termina en LALR. Y aquí es la cúspide del curso. Si llegamos a LR1, démonos por servidos en el curso de compiladores, ¿verdad? Porque LR1 es el método cúspide de este curso, ¿verdad? Es un método demasiado potente a nivel sintáctico, pero pues también es un método muy largo. No es difícil, no es para nada difícil, pero es muy largo. Entonces, aquí esta es como la cúspide del curso y pues como les dije anteriormente, LALR juega el mismo papel que la minimización de autómatas, ¿verdad? Por eso es importante ver completo todas las fases, ¿verdad? Porque tienen características. Máquina de Turing no se ve, porque máquina de Turing ya no es alcance de compiladores. Máquina de Turing ya es para lenguajes naturales, ¿verdad? No es para lenguajes de compiladores, ¿verdad? De un lenguaje de programación, perdón. Máquina de Turing ya es para otros usos, ¿verdad? Eh, entonces, que el LALR cumple la misma función que la minimización de autómatas. Y están en la misma posición, en el mismo orden, están hasta, hasta de último. Es el último método que se ve.
Entonces, ya vamos a hablar de eso y al final del curso vamos a comparar y ver que cumplen la misma función. ¿Verdad? Por eso les decía, estudiar compiladores es de una fase del compilador, es estudiarla completa, completita, todos sus métodos, todas sus técnicas, todos sus principios, ¿verdad? Porque solo así vamos a ver en el siguiente tema o en la siguiente fase, es que esta es así, ¿verdad? Haciendo el gran paréntesis del análisis semántico, que esa vaina es bien especial, ¿verdad? Bien, seguimos. Seguimos en el lenguaje Java. O tal vez no hablamos. Está bien hablamos. ¿Esto sintácticamente está bien? Sí, Thompson sí vamos a ver. Thompson es el léxico. De hecho, Thompson es el primer método de análisis léxico que vamos a ver. ¿Sintácticamente está bien? Sí. ¿Por qué sintácticamente está bien? ¿Por qué sintácticamente está bien? Por el orden. ¿Y cuál es ese orden? Es nombrar el tipo de variable y después asignarle un valor. Porque yo lo que busco es lo siguiente. Tipo ID igual valor punto y coma. Esto, lo que estoy seleccionando, es lo que busca el análisis sintáctico. Correcto. Gracias ahí a David también. Gracias a Ryan. Esto es lo que busca. Y lo que yo tengo seleccionado en este momento, así se comporta, o así se debería comportar una gramática. Y lo que tengo seleccionado yo también podemos interpretarlo como los tokens. Los tokens no tienen sentido. Los tokens no tienen int x, no. El token es tipo ID igual valor punto y coma. Entonces esto sintácticamente está bien. Solo déjenme que ya se... Solo voy a ver la última pregunta y la voy a cerrar. Voy a limpiar todo. Vamos a ver. Voy a copiar las últimas preguntas y voy a limpiar esto. Vamos a ver, que venga el primero de la primera palabra reservada, luego cualquier palabra, carácter, luego. Sí, básicamente verifica que nuestro orden puede venir palabra reservada, incluso puede venir solo así, no importa. Esas son reglas que yo voy colocando dentro de dónde, dentro de la gramática, ¿verdad? Tipo de dato, nombre variable. Lejos de nombre variable es identificador, ¿verdad? No nos centremos tanto en el nombre variable, sino que esto es un identificador. Igual contenido, punto y coma. Sí, correcto. Este es el famoso orden. Esto es lo que le podemos denominar, nosotros como las reglas sintácticas. Bueno, entonces nuestras reglas sintácticas van en función de lo que el lenguaje me permita, lo que yo quiera aceptar. ¿Verdad? Entonces, si nos damos cuenta, vamos armando un lenguaje de programación. Entonces, no es necesario que yo tenga grande, que lo haga yo desde un inicio. Muchas veces este orden lo quieren hacer a nivel léxico y no es a nivel léxico que se haga. Esto no se hace a nivel léxico, ¿verdad? Esto se hace a nivel sintáctico, ¿verdad? Entonces cada fase tiene su razón de ser. Hacer una expresión regular para esto, para lo que yo tengo seleccionado,
O sea, es un error garrafal, pues una expresión regular no va a soportar esto. Para esto es una gramática. Entonces, si ustedes le solicitan alguna vez hacer una expresión regular o un análisis léxico o un autómata que soporte este tipo de sentencias, pues está malo porque el autómata no es para esto, el autómata es para léxico. No es que responda a esto, o sea, esto ya es sintáctico, y sintáctico tiene métodos que aquí están, ¿verdad? Y estos vamos a estarlos estudiando, ¿verdad? El L1 es LR, LR1 y LALR. Bueno, dicho esta aclaración, vamos con el siguiente. Y bueno, recordando, seguimos en la fase de análisis. Y aquí termina con Pi1. O sea, aquí. O sea, con Pi1 vamos a ver léxico y sintáctico. Otra cosa importante antes de pasar a la siguiente fase es que yo tengo una estructura lineal de entrada, que es decir, puede ser los dos tipos de gramática ya lo vamos a ver en su momento, ¿verdad? No nos adelantemos a eso. Ya cuando lleguemos a sintáctico vamos a hablar de los dos tipos. No los dije. Vamos a hablar de los dos tipos de gramáticas, ¿verdad? Entonces, entramos en el sistema, tenemos una entrada de una estructura de datos lineal y tenemos como salida una estructura de datos jerárquica. ¿Cuál es la jerarquía? El árbol. El árbol es jerárquico. ¿Sí? El árbol es jerárquico. Entonces, pasamos de lineal a jerárquico, ¿sí? Pasamos de lista a árbol, ¿verdad? Eso es la salida del análisis léxico, es el árbol. Por eso es que el método del árbol simula un árbol de análisis sintáctico, ¿sí? Recordemos ahí el nombre, ¿verdad? Generación de autómatas por medio de un árbol de análisis sintáctico, ¿verdad? Este es el famoso árbol. De aquí viene el método del árbol. Bien, vamos a la última fase de análisis, el análisis semántico. A mí me pueden colocar aquí ¿qué hace el análisis semántico para ustedes? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que han visto ustedes que hace el análisis semántico? Revisa la coherencia, el sentido, verifica si es correcto la asignación. Esa es una parte. Verifica que los tokens ordenados tengan lógica. Que el orden de los tokens tenga sentido. Que se ejecuten, no, compilador no ejecuta, ¿verdad? Tengamos muy en cuenta eso. Verifica que la instrucción leída tenga sentido, sí, tenga lógica, tenga sentido. Está bien, hablamos mucho del sentido, correcto, es excelente. Ahora bien, ¿qué es el sentido? ¿Qué abarca el sentido? ¿Qué abarca el sentido? ¿Qué hace el sentido? Posibilidad. No, pero cuando hablamos que tenga sentido, aquí, o sea, muchos me han dicho aquí que el sentido, pero ¿qué abarca el sentido a nivel de lenguaje? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué contiene? Orden, recordemos, orden y estructura es sintáctico, no es semántico. Que sea correspondiente, que tenga orden es sintáctico. Sentencias, aquí está, aquí hay uno, tipos. La comprobación de tipos es una forma de sentido y es correcto. Sí, aquí seguimos en análisis, no hemos salido de la fase de análisis todavía. Aquí hablar de síntesis estamos a las puertas, pero todavía no, seguimos en análisis. Coherencia, contexto tal vez, el tipo ya, el valor de las variables correcto, este es otro, valor. Que cumplan tipos de datos al declarar correcto, que sea lógico, un poquito ambiguo, hay correlación, que mantenga coherencia. Hemos hablado de la comprobación de tipos, está bien, pero hay otras fases, hay otras cosas de los sentidos, que cumpla ciertas reglas, pero ¿qué reglas?
Aquí hay otro, declaración previa de variables. Hay lenguajes que sí lo permiten, como PHP, les digo, PHP acepta de todo, pero Java, ustedes no pueden usar una variable que no está declarada. Lo mismo pasa con los objetos, ¿verdad? Siempre se hace esa diferencia. Una variable no es un objeto. Y ya van a ver cuando ustedes empiecen a hablar cuando ya estemos en fase de síntesis, que aquí no se mira síntesis, en la síntesis sí van a ver ustedes una gran diferencia entre objeto y variable. Son muy diferentes. Tamaños también, ¿verdad? Porque recordemos que las variables, los tipos de datos tienen un tamaño definido que cumpla reglas del lenguaje. Sí, pero ahí vuelve la pregunta, ¿qué reglas? ¿Qué es regla? ¿Qué sentido? Que tenga significado, que sea gramáticamente sintáctico. Hablamos de tipos, ¿verdad? Comprobación de tipos. Tipos, verificación de tamaño. Hablamos también de verificación de existencia. Les pongo otro. Verificación de tokens. Alcance de una variable. Alcance, ¿a qué te referís? ¿A la visibilidad? Porque la visibilidad es otra validación semántica, que es el acceso. Local, global, se puede ser. Ok. Local, global. También es semántico, ¿verdad? Entonces, a veces hablamos decimos el sentido, acceso a variables, sí es el acceso, cabal, aquí lo que tengo yo, acceso privado, protegido y todo eso. A veces hablamos de a veces hablamos de sentido, decimos, semántico es el sentido, pero ¿qué es el sentido? ¿Verdad? ¿Qué es el sentido? Aquí hay otro también, está el tema de objetos no instanciados. Objetos no instanciados. Puede que un objeto no esté instanciado, entonces no es semántico, no tiene sentido eso. Entonces vamos observando y así puede seguir, incluso acceso a clases que no han sido importadas, acceso a clases no importadas, bueno, ustedes entenderán, accesos a clases no importadas, o sea, estoy accediendo a algo que no está importado, ¿verdad? Existencia de las variables, los nulos, sí, todo eso es verificación de tipos y existencia. Ahora, los errores de Stack Overflow no se ven acá. Stack Overflow es a nivel de ejecución o a nivel pues es que el Stack Overflow es en tiempos de ejecución, pero eso tiene mucho que ver también en la generación de código intermedio. ¿Sí? El Stack Overflow y el heap outer memory. También, ¿verdad? Esos dos errores son muy comunes, Stack Overflow y el heap outer memory, pero eso ya es mucho a generación de código intermedio, ¿verdad? Pasos por referencias también, llamar funciones que no existan, correcto, también es error semántico, todo eso son validaciones semánticas. Entonces, si nos damos cuenta, la lista puede seguir y esto va a depender de quién. ¿De quién depende este tipo de validaciones que estoy colocando acá? Análisis semántico empieza en COMPI2. Es la primera unidad de COMPI2. ¿De quién? Del lenguaje, correcto, Luis. Esto es del lenguaje. O sea, ahorita lo estamos haciendo ahorita es lo que estamos trabajando es con vistas a Java. Si no nos hemos dado cuenta, pero esto es a Java. Reglas sintácticas no, aquí son reglas semánticas, porque a eso yo. Pero todo esto es de Java, pero ustedes ven esto en PHP. PHP no tiene tipos. PHP no le importa poco el acceso. Y los objetos no instanciados no le importa tampoco. Si existen o no tampoco le importa. Entonces, las reglas semánticas dependen
o el análisis semántico dependen del lenguaje. Bien, ¿cómo lo hace esto? ¿Cómo hace esto el análisis semántico? Bueno, el análisis semántico se apoya de definiciones dirigidas por la sintaxis, es decir, van sobre la gramática, y esquemas de traducción. En ambos coloco lo que se denomina reglas semánticas. Semantic rules. Y me apoyo de atributos sintetizados y atributos heredados. ¿Por qué dos tipos de atributos? Porque yo tengo dos tipos de gramáticas. Por eso es importantísimo saber hacer gramáticas. ¿Por qué? Porque la repercusión sigue en análisis semántico, ¿verdad? Tenemos dos tipos de atributos, dos tipos de técnicas, definiciones dirigidas por la sintaxis y esquemas de traducción que responden a dos tipos de parser, es decir, el LL o el LR, que responden a dos tipos de gramáticas. Entonces, el alcance de hacer una gramática no es la semántica, la que omite todo el orden es Python, ¿verdad? Y algo también que lo impida. Python tiene su propia semántica también, no es que no que lo omita, simplemente pues tiene su propia semántica. Diferente, sintetizados, heredados. El otro es heredados. Entonces vemos que no es solo hacer una gramática, es hacerla bien, ¿verdad? Saber qué tipo de gramática estoy haciendo, ¿verdad? Porque son dos. ¿Por qué? Porque el tiene repercusión hasta en el análisis semántico. Aquí siguen los dos métodos, aquí están los dos métodos y aquí están los dos tipos de atributos que voy a estar utilizando, ¿verdad? Todo amarrado a las reglas semánticas, ¿verdad? ¿Qué son las reglas semánticas? Son estos. Entonces, por eso les digo, no solo es hacer una gramática, es saber qué estoy haciendo. ¿Por qué? Porque va a tener repercusión en análisis semántico. Dependiendo de mi tipo de gramática, así va a ser el tipo de análisis sintáctico que voy a hacer y así va a ser la estrategia de análisis semántico que voy a tomar. Si va a ser esquema de traducción con atributos heredados o definición dirigida por la sintaxis con atributos sintetizados, ¿verdad? Entonces, a veces se tiran gramáticas así solo porque sí y no cumple con ninguna, no es ningún tipo, medio casa en algún tipo de análisis o de parser y en semántico se muere todo, ¿verdad? Entonces es bien importante esto. Si nos damos cuenta, tiene como entrada un árbol y tiene como salida el mismo árbol. ¿Cuál es la diferencia? Que la salida del árbol, esta salida de este árbol que sale del análisis semántico es un árbol validado. ¿Sí? Es un árbol validado. Es la única diferencia. Es decir, tiene el OK, ya estuvo, ya está validado. ¿Sí? Yo me sentí confundido. Lo que pasa está que no se da completo, o sea, hay que decir bien, ¿verdad? ¿Para qué sirve cada tipo de gramática? Las gramáticas tienen reglas de construcción y esas reglas hay que respetarlas, ¿verdad? Entonces hay que seguir las reglas y todo y se indica para qué, ¿verdad? Este es para este tipo de parser y este de gramática es para el otro tipo de parser, ¿verdad? No son mezclas, no se pueden mezclar ni nada, ¿verdad? Entonces aquí llegamos y seguimos todavía en análisis, en la fase de análisis, analizador semántico. Veamos un último ejemplo. Pues veamos este otra vez. ¿Esto semánticamente está bien? No, aquí ya no es semántico. Perdón, no, esto ya semánticamente ya no está bien. Y es correcto por el tipo de variable. Este es un error.
error semántico, ¿verdad? Es un error semántico. Entonces estamos dando cuenta, gracias por el tipo de datos, correcto. Nos estamos dando cuenta del alcance de cada analizador, ¿sí? Y acá termina el frontend del compilador. Y ya se dieron cuenta por qué frontend. Porque todos los errores que vimos los puedo ver. ¿Cómo se declaran las reglas en el análisis semántico? Eso es primera unidad de Compi 2, ¿verdad? No puedo, primero que nada, no puedo entrar porque pues no es tema del curso. Y segundo, estamos muy prematuros para ver una regla semántica. Ahora tenemos que llevar un viaje de análisis léxico y sintáctico para entender cómo funciona una regla semántica y dónde se coloca. Por lo regular, a mí me sobran cuando doy siempre en todos los semestres, bueno, el semestre pasado no, porque pues un montón de cosas pasaron el semestre pasado, que es bueno, gracias a Dios sí se logró terminar el curso completo y nada, ajustadito, pero sí se terminó, pero por lo regular a mí me sobra una o dos clases. Entonces en una o dos en esas clases que sobran, empiezo a dar yo análisis semántico, ¿verdad? Y ya vemos este tema de las reglas semánticas, ¿verdad? Pero sería hasta fin de curso que podría responder tu pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se declaran? El autómata de pila. Ay, Dios, el autómata de pila para mí es el método, pero como tal, ese autómata de pila para mí es inservible, pues, o sea, en compiladores no se toma en cuenta porque pues no funciona, no tiene ninguna aplicación el autómata de pila. Tengo una relación de odio con el autómata de pila, porque es que no sé, o sea, les explico. Todos los análisis léxicos son autómatas de pila, o sea, todos. O sea, todos son autómatas de pila. O sea, este es autómata de pila, este también, este también, este también. Pero en sí, el método que enseñan en lenguajes de autómata de pila, eso no tiene ninguna aplicación. Por eso no lo entienden. Porque, o sea, no se enseña, perdón. Porque ustedes ven el libro de compiladores y no hay en ningún momento mencionan ese método que se ve en lenguajes. En ningún momento. ¿Por qué? Porque tiene unas limitantes horribles. O sea, ustedes van a construir un lenguaje potente, o sea, el método de autómata de pila está descartado desde un inicio, ¿verdad? O sea, no tiene ninguna aplicación. Entonces, pero eso sí, les digo, todos los métodos de análisis sintácticos son de pila. LL1 es de pila, SLR es de pila, LR1 es de pila y LLR es de pila. ¿Sí? LL1 es el de pila que acepta con pila vacía y SLR, y todos estos tres de abajo son los de pila que aceptan con estado de aceptación. O sea, son de pila, pero son métodos totalmente diferentes. Ahora el que se ve en lenguajes, ese no tiene ninguna utilidad, ¿verdad? Entonces, por eso aquí ni lo mencionamos ni lo vamos a ver, ¿verdad? Prefiero que que en esas clases veamos la introducción al análisis semántico, ¿verdad? Porque eso es mucho más, les sirve mucho más para el siguiente curso que ver una autómata de pila que nunca lo van a usar. Bien. Entonces, hasta acá llegamos porque ya se nos acabó el tiempo. Puede ser de las pocas clases que voy a llegar hasta las 8:50, pues por hoy vine tarde, pero hasta acá eh, lo dejamos. Y el punto donde voy es por qué es frontend. Y es frontend porque si se dan cuenta, nosotros pudimos ver si estaba bien o no a nivel de vista. O sea, ya se dieron cuenta. Ustedes tienen la capacidad de decir esto está bien y esto está mal, solo con verlo. Por eso es frontend. Front, yo lo veo. No, aquí nunca vamos a ver recolección de basura. Jamás. En San Carlos, en Guatemala, nunca se va a ver esa recolección de basura. Hay un montón de técnicas de recolección de basura, muy buenas, por cierto, pero no se ve. Entonces, es frontend porque yo lo puedo ver. ¿Ya se dieron cuenta? Yo puedo ver un error sintáctico, yo puedo ver un error léxico, yo puedo ver un error semántico. ¿Por qué no se pueden ver?
que es el backend. Es como que si ustedes les dicen al usuario final, ¿podés ver por qué está fallando la consulta? No, no lo puede ver porque ya está atrás. Lo mismo pasa con el compilador. La fase de síntesis, el programador común no lo pueden ver. No lo puede ver. El programador común no lo puede ver. Solo el ingeniero en ciencias de la computación tiene la capacidad de entender, pero no ver, pero sí de entender qué está pasando. Y esa va a ser nuestra siguiente clase. Vamos a platicar de la fase de síntesis, ¿verdad? Que es la fase más robusta del compilador. ¿En dónde se dan estos temas? Muy seguramente debe ser en alguna otra universidad extranjera, ¿verdad? Porque sí hay, en el libro está en el capítulo 7, está el tema de todo el garbage collector, ¿verdad? Que son los entornos de ejecución y entornos de ejecución y entornos de activación, ¿verdad? Ahí se ven todo el entorno de cómo se ejecuta y cómo se activa y cómo se limpia, ¿verdad? Entonces, eso también tenemos que hablar la siguiente semana. Entonces, ¿qué vamos a ver en el curso? Léxico y sintáctico, ¿verdad? Hasta aquí llegamos. Aquí empieza el siguiente curso. En semántico, intermedio y optimización. Aquí llega Pumpi. 2. Esto, ya no se ve, ¿verdad? Entonces, que tengan un buen día y nos vemos el día martes hablando de la fase de síntesis. Gracias, ingeniero. Que fuese feliz No, día. de nada, feliz día. Feliz día, ingeniero. Feliz día.